Permítame saludar esta mañana y darle la bienvenida aquí en este estudio al arquitecto David García, que pues es el director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, que pues hoy como nunca, yo creo que en este balance podemos decir la etapa crítica. David, bienvenido, muchas gracias por venir esta mañana y estar con nosotros, pero decíamos, si llegamos como Monterrey, pero Zacatecas creo que estamos más allá que Monterrey. Tenemos una crisis. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, buen inicio de semana para ustedes, para todos sus radioescuchas, toda la gente que nos sintoniza, y gracias por la oportunidad de, en este espacio, en estos micrófonos, pues podernos comunicar con la gente y que sepa cómo estamos, qué está pasando, cómo está el tema del agua, cómo va, que a todos nos interesa. Y ¿qué tan enfermo está el agua potable, el abasto de agua potable? Estamos en una crisis y estamos en una condición dura, crítica. Tenemos sectores, como por ejemplo donde ustedes tienen su casa, sector 2 Guadalupe, que tenemos el agua una vez por semana. Y somos vecinos, una vez por semana. Esto es lo más crítico que tenemos nosotros en la cobertura. Sin embargo, una vez por semana sí te limita y en mucho. Explico así antecedentes, contexto, para que la gente que nos escucha lo sepa. No hay agua en Zacatecas en cantidad. Esto es por diferentes razones. Yo lo divido en tres cosas. La primera, por condiciones naturales. No tenemos las condiciones que tienen otros estados. En otros estados en donde tú aquí perforas y sale agua. En Zacatecas no. Incluso para hacer un pozo profundo, el 100% del agua que llega a nuestras casas es de origen subterráneo en Zacatecas. No hay una presa, un río, un lago que nos dote de agua y de suministro a la ciudad. Hacer un pozo en Zacatecas es mucho más complicado que en otros lugares. ¿Por qué? En otros lugares, sobre todo el sureste de la República Mexicana, son grandes mantos subterráneos. Así literal, tú perforas y sale el agua. Incluso hay ciudades como Veracruz y Chiapas, en donde el agua mana, brota, sola. Aquí no. Aquí Zacatecas, la ciudad está sentada en un estrato duro, muy rocoso, en donde el agua está concentrada en pequeñas fracturas geológicas, que hay que ubicarlas, hay que acertarle. Es como si tú te sacaras sangre de la vena. Tienes que sacar una aguja de un pajar. Así es un pozo en Zacatecas, así se extrae el agua. Hay que encontrar una fractura, una falla geológica por donde corre el agua. Esto se hace con diferentes técnicas. Y luego, en Zacatecas es pues rica en minerales, o sea, la plata y el oro, pues, por eso se funda la ciudad de Zacatecas, ¿no? Por eso para la corona española en su momento pues fue tan importante. Pero hay otros minerales, hay muchos minerales, esos son metales, pero hay minerales que se extraen del subsuelo, que lo conocemos como dureza del agua, son carbonatos de calcio y magnesios, que se solidifican en las tuberías. Esta condición de que en Zacatecas hay poca agua y el agua que se extrae tiene problemas de dureza, es una condición natural. Luego viene otra condición que tiene que ver con las administraciones, con los gobiernos en turno. Durante muchos años se dejó de invertir en infraestructura. Creció muchísimo Zacatecas, y Zacatecas es una ciudad pequeña comparada con otras ciudades del país, pero tenemos los grandes problemas por falta de inversión. Guadalupe creció muchísimo, aquí estamos ahorita ubicados en Guadalupe, creció muchísimo Guadalupe y su infraestructura de servicio no creció a la par. Los pozos no crecieron a la par. Llegamos nosotros, nos invitan el licenciado David Monreal y el consejo directivo nos invitan a colaborar el año pasado, el 23 de marzo del año 2022, y encontramos un Chiapas con un déficit de 230 litros de agua directos, sin considerar incluso las pérdidas físicas. 11 pozos perdidos por abatimiento en Chiapas, pues que no se invirtió en recuperarlos. Por eso estamos en una situación tan grave. Afortunadamente ahorita sí se está invirtiendo, sí es una prioridad para el gobernador del estado que encabeza un esfuerzo. Y se los digo de esta forma. El primer año logramos incorporar 2 pozos, son aislados en comunidades aisladas, que esa agua ahí se queda, no llega a la ciudad pues, esa agua se queda en esa comunidad, Sauceda de la Borda y Santa Rita, Beta Grande. Pero incorporamos nuevas fuentes de abastecimiento para la ciudad. Entonces, incorporamos 75 litros de agua por segundo. Se hizo un plan para enfrentar este estiaje, que ha sido el más crítico.
Es decir, si estamos ahorita en una situación grave, estaríamos aún mucho peor, en una situación mucho más crítica de no haber tomado esas acciones. Se invirtió en nuevas fuentes de abastecimiento, en perforarlas, en equiparlas y en incorporarlas. Todavía vamos a incorporar unas fuentes más este año, ahorita, en unos días, van a ver al gobernador inaugurándolas. Y este gasto de 75 litros sí nos está ayudando a salir. Vinieron las pipas, la entrega de camiones tipo cisterna, que en mucho nos ayudó. Son las pipas que nos están ayudando a sacar las áreas críticas en las colonias más complicadas. La entrega de vehículos especializados, cámaras de inspección, no sé si las han visto, pero estas cámaras robóticas en la que tenemos la capacidad de poder introducirlas en las tuberías y ver las condiciones al interior de las tuberías, que no tenemos un contacto visual en la vía pública. Todas estas acciones nos han ayudado mucho. Y luego viene el tema también del calor. Es una temporada de calor atípico. Jamás, quienes somos de aquí de Zacatecas, yo crecí aquí en Zacatecas, soy orgullosamente de Jucaliente, pero aquí prácticamente he vivido toda mi vida. Habíamos visto temperaturas tan elevadas como las de este año. Eso también influye, también tiene que ver. Pero creo que después de las tres etapas, un contexto natural, de condiciones naturales, de ubicación geográfica, de condiciones de suelo, de precipitaciones pluviales anuales. La otra de una falta de atención y de inversión en infraestructura. Y esta, que es el calor, pues sí estamos pasando una situación crítica, pero aquí estamos haciéndole frente en este esfuerzo. Hay un esfuerzo real, los trabajadores de la Junta, para que la gente se entere, pues, y no piensen que a lo mejor pues alguien no hace su trabajo, o un valvulero no le abre una válvula. No. El tema es cantidad de agua disponible para poder distribuir. Ese es el tema, y el reto es que esos 11 pozos perdidos que encontramos nosotros el año pasado, los podamos recuperar en 2 años. ¿Me explico? Ya recuperamos 5. Vamos por otros 6 u 8, incluso más, para este año, para que el estiaje del año siguiente sea menor el impacto. ¿Me explico? ¿Cuánto se dejó de invertir, por ejemplo, que implica que hoy se requiera? Mira, el rezago es tal, y les explico. El día sábado tuvimos una reunión de consejo directivo, con todo el consejo en pleno, con todos los presidentes municipales, el director local de la Conagua, la secretaria de Agua y Medio Ambiente, y esa reunión la encabezó el gobernador del estado. A ver, sabemos que el rezago en inversión y la necesidad de rehabilitar prácticamente toda la ciudad es muchísima. O sea, no hay recurso que alcance para poder resarcir todo ese descuido y esa falta de cuidado y de inversión durante muchísimos años. En un concentrado, escúchenlo bien, en un concentrado de acciones prioritarias para Chiapas, sin contar con las colonias más críticas, porque las tenemos bien ubicadas, solo el concentrado de acciones prioritarias para la Chiapas es superior a los 1,000 millones de pesos. Cuando le ponemos en ese contexto al gobernador y a los presidentes, la instrucción del gobernador primero ratifica el gobernador el apoyo a la Chiapas, que te lo digo por experiencia, y créeme que conozco el organismo. No había habido un gobernante que se sentara con nosotros en la mesa a analizar la problemática del organismo, a ver sus prioridades y a ver qué es lo que necesita y en qué se le puede ayudar a la Chiapas. Todos estos ejemplos que le estoy dando ahorita, de la incorporación de fuentes, no sería posible pues si no nos apoyara el gobernador, porque Chiapas no tiene el recurso para hacerlo. Entonces, creo que es ambicioso el tema de en 2 años recuperar esas 11 o 12 incluso fuentes, pero vamos por eso. ¿Y si es posible? O sea, sí es posible. Bueno, tan es posible que ya en 1 año incorporamos 5. Ahí se los comento, es el Pozo Sauceda, Pozo de Santa Rita. Digo, esos están aislados, pero ya se les solucionó a esas comunidades. Forman parte de esos 11 que se habían perdido. Y luego incorporamos Pozo 5 Pimienta, aquel pozo que tenía muchísimos años, 17 años en un conflicto con un ejido, el ejido La Escondida. Lo recuperamos, un pozo de 25 litros de agua por segundo. El Pozo La Comarca 2, aquí en Guadalupe, que inauguramos hace poquito. Y el Pozo de la Cueva, que es una reposición un pozo del sistema Benito Juárez. Esos 5 pozos los hicimos solo en 1 año. Y hacer un pozo conlleva todo un estudio
en una zona, en un área específica, y luego hacer la perforación. Incluso hacer la perforación de un pozo no es algo sencillo, no es una cosa menor, un asunto menor. Hay que tener mucho cuidado en los procesos constructivos de un pozo. Y luego su ademado, y una vez que sale el pozo positivo, todavía tenemos que pasar por el último filtro, que es el análisis de la calidad del agua. Se le hace un análisis físico, químico y bacteriológico para poder saber si incorporamos esa fuente al sistema o no. ¿Por qué? Porque aparte de todas las cuestiones que les dije, tenemos el tema de minerales y hay metales pesados en el subsuelo o arsénicos en el subsuelo que no los podemos incorporar. Afortunadamente estos 5 pozos, ahí estamos viendo las imágenes, esa es la entrega de equipos de bioinspección, equipos especializados, son cámaras robóticas de tecnología alemana, de última generación. Estas cámaras entran, tienen doble tracción, tienen luz LED, graban, giran 360 grados la cámara, toma fotografías, y entonces podemos ubicar de manera puntual, así muy puntualmente, un problema en la red e intervenirla. Si hoy se ha invertido, ¿cuánto se ha invertido y hasta el día de hoy, con lo recuperado, lo regenerado y la inversión? Si ya no se metiera un solo centavo más en este momento, ¿para cuánto tiempo nos daría posibilidades de pensar que tenemos el servicio de agua potable? Mira, yo sé que es difícil una respuesta contundente, pero más o menos para darnos una idea. Necesitamos invertir más de 100 millones de pesos ahorita para enfrentar el estiaje del año que entra, solo en fuentes de abastecimiento. O sea, si no se invierten estos 100 millones, estaríamos pensando en que ya en que la crisis sería peor. Ni siquiera un día a la semana tendríamos agua. De lo que se trata es invertir y hacer estas acciones para, al contrario, nosotros queremos rescatar, porque en ese sector más crítico, es el más crítico, que es la cobertura del Benito Juárez, y debo decir que es un sistema que comparten 2 municipios, el de Zacatecas y el de Guadalupe. Comparten el sistema Benito Juárez, y comparten también agua de Guadalupe del sistema Bañuelos-San Ramón. Hay una relación y una dependencia entre los municipios. Incluso Betagrande, en la cabecera municipal, y en 3 comunidades que son Cata de Juanas, Guadalupito y Llano de las Vírgenes, no tienen una fuente propia. Les damos del sistema de Calera. Pero en fin, voy a lo siguiente. Nosotros necesitamos y queremos regresar a aquellos 3 días por semana que teníamos en la zona más crítica. Lo conozco porque lo operaba. Que era martes, jueves y sábados. No vamos a regresar de un mes para otro. Vamos a regresar de manera paulatina. El reto que nosotros tenemos es que para el año entrante tengamos por lo menos 2 días en esa área. Y para eso necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento. Necesitamos más fuentes. Si nosotros recuperamos ese caudal perdido, de esas 11 fuentes perdidas, sí podemos regresar paulatinamente a que en la zona más crítica podamos tener un buen servicio. Creo que eso sería un servicio aceptable. Ese es el reto, que no es menor, que no es menor. Yo creo que con el respaldo del gobernador, como vamos hasta ahorita, te digo, en el primer año 5 fuentes, en el segundo año pensamos por lo menos 6, mínimamente 6. Y en 2 años recuperar las 11 fuentes que en 12 años se habían perdido y no se habían recuperado, pues creo que es un paso firme. Es decir, el reto es grande, pero creo que hay rumbo, hay estrategia, hay acciones ya muy definidas, qué es lo que hay que hacer. El primer paso y la prioridad es incorporar nuevas fuentes de abastecimiento. No podemos decirte que te voy a dar más horas de servicio o un día más en tu colonia si no tengo agua suficiente para entregártela. Lo primero es incorporar nuevas fuentes, y luego, después de incorporar nuevas fuentes, también viene el tema de rehabilitación. Rehabilitación de las colonias más críticas. Se acaba de arreglar una aquí unos pasitos donde estamos, el Paraíso. El Paraíso tenía 20 años esperando ahí formado ese proyecto, a ver si se beneficiaba con algún programa. Y por primera vez en la historia, el gobernador dio la indicación de que se considerara en FICE, en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. Y se rehabilitó el agua potable de la colonia El Paraíso. O sea, ese es el rumbo, pues. La infraestructura de servicio, un 65% de la infraestructura de servicio que opera la GIAPAZ está en obsolescencia. Es decir, también se desperdicia agua ahí por fugas. ¿Qué hay que hacer? Rehabilitarla para que no perdamos ese porcentaje de la poca agua que estamos extrayendo del subsuelo. Ese es el gran reto, incorporar nuevas fuentes y rehabilitar. O sea, eso no tiene, aparte de otros proyectos que existen,
que les digo, de verdad se los digo, y no como director de GIAPAS, se los digo como ciudadano y como padre de familia, aquí vivo, aquí tengo mis intereses, mi familia. Hay proyectos muy ambiciosos que encabeza el gobernador y ojalá y el gobernador los consolide. Uno es una potabilizadora, creo que es el proyecto más importante en puerta, aquí en Osiris. El agua potable te llega a ti a tu casa, me llega a mí, le llega a usted, limpia. La extraemos del subsuelo, la conducimos hasta las ciudades, 50, 60 kilómetros de distancia, llega a un tanque de una ciudad, aquí es clorada, desde la fuente de abastecimiento es clorada, se te entrega a ti, pero nosotros nos bañamos, la estamos enjabonando esa agua. Vamos al baño por necesidad, le jalamos y la estamos ensuciando esa agua. Se lava la ropa en casa, estamos contaminando con detergentes esa agua, con jabones. Es decir, en el mundo hay la misma cantidad de agua, exactamente la misma. Oye, pero ¿por qué se está acabando? No, el tema es que cada vez hay más agua sucia por la actividad humana y cada vez menos agua limpia. Entonces, el repotabilizarla, el volverla a utilizar, el regresarle su condición de limpieza y potabilización, no nada más es una alternativa, es una obligación. O sea, ¿quién ensucia el agua? Nosotros. ¿Quiénes la tenemos que limpiar y reutilizar? Nosotros. De forma natural, el agua puede eliminar ciertas contaminaciones, pero de forma natural. Pero la naturaleza, ¿cómo eliminan las grasas, los aceites, los solventes? Por eso son las plantas de tratamiento. Ese es un pretratamiento. Pero hay que darle un tratamiento terciario para volverla a limpiar, volverla a potabilizar y regresarla al sistema. Esto creo, este proyecto de una planta potabilizadora ubicada en Osiris, en Guadalupe, le daría una condición totalmente distinta de operatividad a la GIAPAS. Y luego, el gasto más excesivo de la GIAPAS es el de la energía eléctrica. GIAPAS paga 16 millones de pesos mensuales a la Comisión Federal de Electricidad por todos sus pozos y rebombeos. Operamos 66 pozos. Viendo esto, exponiéndole el tema al gobernador, gestionó la construcción de un parque fotovoltaico. Nada más que GIAPAS no tiene un terreno, una superficie para poner todas esas fotoceldas. Pues ya se lo donó el gobernador. Entonces, veo con gusto, con mucho gusto, con mucho entusiasmo, que entonces sí hay un interés del gobernador de darle la importancia al tema de agua potable. Y es una prioridad para él y para su gobierno. Si se construye este parque fotovoltaico y se consolida, GIAPAS va a empezar a ahorrar recursos que le va a permitir invertir en más pozos, y eso le da sostenibilidad al organismo a muchos años. Es decir, hay que hacer obras que trasciendan. ¿Sí me explico? Que trasciendan y que queden a futuro, no nada más por este sexenio. El gobernador está viendo, sí, ahorita por lo pronto, cuáles son las urgencias, las emergencias, a ver qué más pozos, pero qué vamos a hacer en obras que puedan trascender y que aporten una solución real al tema de agua potable. Que se queden definitivamente. Y que se queden. O sea, él se va a ir, pero esas obras se van a quedar. Del 0 al 10, David, se nos viene el tiempo encima, pero del 0 al 10, ¿cuál es el nivel de satisfacción hoy que tenemos en los municipios que atiende la GIAPAS? Mira, estamos tranquilos con nuestro trabajo, porque el equipo, todo el equipo de GIAPAS, todo el equipo que nos hace favor de apoyarnos a diario, y hablo no nomás del nivel directivo, hablo de todos los operativos, de la gente que se encarga del mantenimiento de pozos, de la gente que se encarga de operación de válvulas, de la gente que se encarga de reparación de fugas, de la gente que se encarga del bacheo, que ha sido uno de nuestros más grandes retos, porque la prioridad es atender la fuga y luego programamos el bacheo para después. Hay convenios con los ayuntamientos de Zacatecas, Guadalupe y Morelos en este tema para poder mejorar en ese sentido, en atención a la vía pública. Pero estamos tranquilos, no satisfechos, porque falta muchísimo por hacer. El reto es muy grande y el reto no es de un director, incluso ni siquiera de un gobernante. El reto es de todos. Aquí hay algo muy positivo y creo que hay dos cosas muy positivas que yo rescato incluso de una crisis, de esta crisis de desabasto, porque hay una crisis de desabasto y eso hay que admitirlo y hay que aceptarlo. En gran parte de la ciudad... ¿Es grave? Sí, claro, es seria. Tú la vives, tú recibes el agua una vez por semana. A lo mejor tú tienes una capacidad de almacenamiento, pero hay quien a lo mejor no tiene esa capacidad de almacenamiento. Ese es el reto.
O sea, sí es una crisis y por eso estamos trabajando. Lo positivo que yo le dejo a esto, primero la crisis por esta crisis de este estiaje, es que la gente le está dando su valor real al agua. Y se los digo por esto. Entramos y había una morosidad superior al 15%. Ahorita estamos en un 5.5%. Si la morosidad la hemos bajado. Y ha bajado porque la gente va y se está poniendo al corriente. O sea, la gente está dándole su valor y está entendiendo. Segunda, incluso hay denuncias ciudadanas no anónimas, así de puño y letra. Yo, fulanita de tal, quiero denunciar a mi vecina. Que se está robando el agua. No, que tira el agua. O sea, que le llega y dice, chorro de manguera lava la banqueta. Y pues no estamos para tirarla. Pero eso te habla de una conciencia social. De tú a tú, de ciudadano a ciudadano. Así, nos han llegado así, formales, escritas, con domicilio, nombre, puño y letra, y aquí está. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Y luego, la otra cosa que yo veo muy positiva, pues por supuesto, pues es el respaldo del gobernador. Si el gobernador no se mete de lleno a esta situación, así, encabezando un esfuerzo para mejorar el tema, y les voy a decir cuál fue el tema del sábado, de esta reunión del sábado. Ratifica el gobernador el apoyo a la Giapaz y dice, a ver, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Tus necesidades más grandes? ¿Cuáles son las más pequeñas? Es decir, estas sí tenemos para hacerlas. En estas otras nos cooperamos y en estas gestionamos recursos. Pero hay que hacerlas, pues. Me explico. ¿Cuáles sí podemos hacer de manera inmediata? ¿Cuáles nos vamos a cooperar? A ver, municipios, pues ustedes también le van a entrar. A ver, tú también, Giapaz, tú vas a aportarle. Y el gobierno del estado también le va a meter. Pero estas obras hay que hacerlas sí o sí. Si no las ejecutamos, si no incluimos esos pozos, si no incorporamos esas nuevas fuentes, si no se rehabilitan esas líneas de alimentación a sectores definidos o esas colonias, pues no vamos a salir adelante. Hay que hacerlo sí o sí, porque en muchas administraciones anteriores fueron pateando el bote. Pero ahorita ya no se puede seguir pateando el bote. Ya no hay más tiempo que perder. O se cumple o se Llegamos al fin de la crisis, a lo más crítico. O se hacen o se hacen. Ahorita no se puede simular, y menos en un tema tan importante. Aquí no hay simulaciones, y así lo dijo el gobernador. Aquí todos vamos a trabajar y todos le vamos a aportar. Porque si no le metemos todos, pues entonces no salimos adelante. O sea, el gobierno tiene cierta capacidad, pero ustedes también le tienen que meter. Y se los digo a los presidentes municipales, que estuvieron de acuerdo, ¿no? Muy bien, pues David García Flores, arquitecto, director de la Giapaz, muchas gracias por venir esta mañana. Temas que seguramente no terminaremos, pero quedamos emplazados para seguir platicando, claro, y mantener este ejercicio de hacer conciencia en todos. Por supuesto, muchísimas gracias. Otro tema, así rapidísimo, porque veo que aquí dice el periódico de hoy, anuncia nuevos cuarteles para la Guardia Nacional. Acabamos de conectar un cuartel de la Guardia Nacional por indicación del gobernador. Que está ubicado ahí en Villas Universidad, allá en Zacatecas, por La Escondida se ubican, por indicación del gobernador, porque entendemos que es un interés superior. La Guardia Nacional viene a sentarse aquí a dar un apoyo, y por indicación del gobernador, esta factibilidad tiene un costo. Dijo el gobernador, a ver, conecten a la Guardia Nacional, yo le entro, vamos a cubrir ese costo de esa factibilidad, también para que ingrese recurso a la Giapaz. Pero hay que conectar la guardia. Y vienen más retos, porque vienen más cuarteles. Sí. Y eso significa también más agua. Por eso lo toco el tema. Es importante. Pues David, muchas gracias. Muchas gracias. Y seguiremos platicando. Justamente ahí tiene usted este enorme reto que significa dotar de agua potable pues a toda la población. Giapaz, trabajando fuerte.